Andrea, ¿has escuchado hablar del movimiento Reichsbürger? ¿Pero eso qué es? ¿Una nueva Big Mac alemana o qué? No, casi, pero no. Esto es un movimiento de ciudadanos alemanes que niegan la existencia de la República Federal Alemana, que es la Alemania que conocemos hoy en día. Y lo que dicen es que el Imperio Alemán de 1871 sigue existiendo. Tú, pero qué tremenda película se han montado estas, Pero escucha, ¿no? que se niegan a pagar impuestos, incluso casi llevan a cabo un golpe de Estado liderado por un príncipe. ¿Cómo que un príncipe, Emilio? ¿Qué dices? No nos adelantemos, antes de entrar en temario vamos a contarle a la gente que nos ve y que nos escucha que mi nombre es Emilio Domenech. Y yo soy Andrea Real y somos periodistas de Neutral. En la redacción de Neutral, y nuestro trabajo consiste en descifrar teorías de la conspiración cuya mitología a mí me encanta aprender. Y a mí me encanta desmontar. Esto es, me lo creo y me cuadra. Andrea, hoy te vengo a hablar de la teoría de los Reichsbürger. El Reich alemán sigue existiendo. Tienes que estar de broma, Emilio. Que no, en serio. Esto es como la película aquella de los nazis que se refugian en el lado oscuro de la luna para reconstruir el imperio alemán. Ah, la mítica Iron Sky esta, ¿no? Y estos son nazis, pero que no se esconden, ¿o qué? Sí, de hecho reniegan del expansionismo nazi y ya ahondaremos un poco más en eso más adelante, pero sí, quieren restablecer el imperio. Vale, ¿y por qué no empezamos desde el principio, Emilio? Porque si no, me lías y no me entero. Vale, Andrea, los Reichsbürger son conocidos como ciudadanos del Reich. Lo que dicen es que la actual Alemania no es un estado soberano. Lo que dicen es que las potencias aliadas, después de la Segunda Guerra Mundial, se han inventado una corporación. ¿Pero cómo que una corporación? Bueno, sí, pues como si Estados Unidos monta una empresa o un McDonald's. Alemania es eso ahora mismo, un McDonald's estadounidense. Vale, entonces, según ellos, ¿cuál sería el gobierno legítimo actual? ¿Y qué está pasando con el príncipe ese que me has dicho al principio y no me estás diciendo nada, tío? No te adelantes con el príncipe. En este caso depende de a quién le preguntes, pero hay muchos ciudadanos del Reich que lo que dicen es que el Imperio Alemán de 1871, el conocido como Segundo Reich, es el verdadero gobierno legítimo. Y todo lo que pasó a continuación, fuera. Vale, es bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa con la Constitución alemana actual? Sí, según algunos de ellos, la Constitución alemana de 1949, que es conocida como la Ley Fundamental, no tiene ninguna validez porque nunca fue aprobada por referéndum. Vale, Emilio, es cierto que la Ley Fundamental se diseñó como una medida provisional para el momento en el que se vivía, que era la Alemania dividida. Pero es verdad que en 1990, con el Tratado 2+4, se hizo que la Ley Fundamental aplicara a todo el territorio unificado. Claro, pero ellos lo que dicen es que el pueblo no ha aprobado esa ley. Pues es cierto que no hubo un referéndum, Emilio, pero es que en 1949 se formó un consejo parlamentario que estaba integrado por los 11 estados federados de la Alemania Occidental para aprobar esta ley fundamental. ¿Y qué hay de los alemanes que vivían en el lado soviético? Pues de nuevo, Emilio, como te decía antes, con el Tratado 2+4 se redactó un artículo en la ley fundamental, el 146, que decía que toda ella tenía que aplicar a todos los ciudadanos alemanes, independientemente de si hubieran estado en el lado occidental o en el lado oriental. Esto es un lío de tratado bastante heavy, ¿eh? Que va, Emilio, pero si te he comentado solamente Sí, una pero has parte. dicho luego 2+4. Bueno, tío, porque son matemáticas simples, es el nombre del tratado, no tiene nada que ver. A ver, Emilio, es que la idea de que no es legítima es totalmente infundada. Si eso no es legítimo, ¿qué es legítimo entonces? Es que depende de a quién le preguntes, porque los seguidores más destacados de este Reichsbürger lo que dicen es que hay que remontarse al Segundo Reich alemán y a las leyes y a las estructuras gubernamentales de antes de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo legítimo y nada de lo que viene después lo es. Wow, me parece bastante fuerte, Emilio. ¿Y qué implicaciones tiene que crean en todo esto? Claro, es que se niegan a pagar impuestos porque no reconocen la legitimidad del Estado alemán actual y eso también implica que incluso se hacen sus propios pasaportes, sus propios carnés de conducir, es una movida. En serio, Emilio, creo que es el momento de hacer un parón, hacer un repaso de historia. Un paroncito. Vale. El Imperio Alemán, este del que hablan ellos, el de 1871, fue el anterior a la Primera Guerra Mundial. Exacto. Vale, después de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, que es el que consideraron muchos alemanes de la época que fue como un castigo durísimo para ellos, y fue el que usó finalmente Hitler para llegar al poder y que después se provocara la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho él estableció el Tercer Reich. Pero estos ciudadanos del Reich no quieren restablecer ese, sino el anterior, el segundo, el de 1871. Ese es el legítimo para ellos. Bueno, pero seguro que muchos de ellos querrían volver también al de Hitler, ¿no? Bueno, también algunos de ellos. Luce un poquito así, nazi. Un poquito neonazi. Sí, pero no son ellos. A esta gente, a estos neonazis chungos que te cagas, que estos también lo son, por cierto, pero quizá no tanto, vamos a ignorarlos. Vale, me parece bien. ¿Pero qué hay entonces de la República de Weimar, esa que llegó después de la Primera Guerra Mundial? O incluso del gobierno de Hitler. ¿Qué pasa con todo eso, con la Alemania nazi? Pues para los Reichsbürger que nos ocupan hoy, los del príncipe que te comentaba
Tengo tantas ganas de que llegue el momento del príncipe, tío. Cuéntamelo ya. No te adelantes. Antes de llegar a ellos, la República de Weimar lo que dicen es que es pues, algo que establecieron las potencias aliadas después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no le importan. Y que luego la dictadura nazi, ¿no? Que lo de la dictadura les mola, pero dicen que no restableció el Segundo Reich de 1871, estableció un nuevo, un tercero. Entonces, tampoco les interesa. Amigo. Vale, ¿y qué pasa con la República Federal de Alemania, la que tenemos hasta nuestros días? ¿Qué pasa con ella, la que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial? Aquí viene lo que yo te decía antes, que Estados Unidos y las potencias aliadas dijeron, vamos a montar un McDonald's. No me lo puedo creer. Es una empresa que se han creado, supuestamente. Vale, pero ¿y cómo explican todos los tratados que se firmaron después de las dos guerras mundiales? Es que eso es interesantísimo, porque lo que dicen es que la rendición de 1945 en realidad no implicaba al Estado en sí mismo, sino solo a las Fuerzas Armadas. Por tanto, todo lo que se firmó después no tiene absolutamente ninguna validez. Lo que sigue existiendo es el imperio. ¿Y cómo justifican esto legalmente? Pues usan una mezcla de argumentos legales, pseudolegales e incluso históricos, a veces basándose en documentos que están sacados de contexto, y lo que dicen es que no hubo un tratado de paz que disolviera el Reich como tal, ¿no? Por tanto, todo lo que se firmó después, con la implicación de las potencias aliadas, no tiene validez, porque ellos no son un Estado soberano, son externos. O sea, revisionismo histórico de primer nivel, vaya. Pero es que eso se explica muy fácilmente, Emilio, porque piensa que no se pudo firmar un tratado de paz por el gobierno alemán porque en ese momento no había gobierno alemán como tal. Entonces, Bueno, Emilio, pues con la firma del Tratado 2+4, de ese del que te hablaba antes, en 1990 las dos Alemanias, tanto la oriental como la occidental, se pusieron de acuerdo con las cuatro potencias aliadas que reconocieron su soberanía, renunciaron a todos los derechos que tenían y dijeron, aquí se forma la República Federal de Alemania. o sea, que no es una empresa que formaron los aliados. Joder, Emilio, es que esa es una de las teorías más absurdas. De hecho, me lo he apuntado porque tiene tela. Mira, dice que existen, o sea, es verdad que existe una identidad llamada Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, pero básicamente es una agencia financiera que no tiene nada que ver con todo esto que tú me estás comentando. ¿Y qué hace esa empresa si no es abogar por los intereses de Estados Unidos y sus aliados? Estoy hablando como un conspiranoico, pero bueno, es solo para que me argumentes. Venga, Andrea. Nada que ver. O sea, esa entidad no tiene nada que ver ni con la soberanía del país, ni con su forma de Estado, ni nada. O sea, de hecho, se formó en el año 2000, mucho después de lo que justifican los del Reichsbürger. Vaya, hombre. Ahora entiendo por qué están fracasando en los juzgados. Explícame eso, como que fracasando en los juzgados. ¿Qué dices? Pues a que algunos ciudadanos del Reich lo que han hecho es recurrir a las vías legales para rechazar la legitimidad del gobierno alemán. Lo que dicen es, pues no pienso pagar impuestos porque esta República Federal de Alemania no existe. Entonces, ¿por qué me tienes que cobrar esto? ¿Pero han tenido algún éxito con toda esta movida o qué? Claro, a eso iba. En términos de logros concretos, no han tenido demasiado éxito, por no decir ninguno, ¿no? Porque el gobierno generalmente lo que ha hecho es desestimar sus demandas, no ha reconocido los documentos que según ellos son oficiales del Segundo Reich y, pese a eso, aquí viene el problema, es que han acumulado una base de seguidores bastante importante en los últimos años. Vale, Emilio, mi siguiente pregunta es la siguiente. ¿A quién se le ha ocurrido toda esta movida? Dime que al príncipe, que al fin me vas a contar de qué va esto del príncipe, de una vez por todas, tío. No te adelantes, joven Padawan. Lo cierto es que no hay un líder centralizado, pero sí que hay varias figuras prominentes. Uno de ellos es Wolfgang Ebel, que era un funcionario, exfuncionario de ferrocarriles, que se declaró a sí mismo, y espérate que tengo apuntado, se declaró a sí mismo como Reichskansler o canciller del Reich. LOL, pero ¿a tantas personas han conseguido convencer con todo esto, tío? Pues tronca, se estima que más de 20.000 personas son seguidores del Reichsbürger. Esto en realidad tiene sentido cuando piensas en quienes se acercan, ¿no? Que son personas descontentas con el sistema, extremistas de derechas, teóricos de la conspiración y luego también gente con problemas legales o financieros a los que les viene de puta madre desconfiar de la legitimidad del gobierno alemán. Y eso es lo que está pasando. Vale, ¿y qué está haciendo el gobierno alemán con todo esto? Porque si me dices que encima le están llevando a los tribunales, se están negando a pagar impuestos, algo tendrán que estar haciendo, ¿no? Pues el gobierno los considera una amenaza para la seguridad nacional. De hecho, en muchos casos los han investigado, los han incluso arrestado por posesión ilegal de armas y por todo este tema de los documentos extraoficiales que te comentaba antes. ¡Qué peligro, Emilio! Bueno, seguro que no han matado a nadie. No. De hecho, No me fastidies. ¿En serio? sí, en 2016, durante una redada policial, uno de estos seguidores del Reichsbürger terminó matando a un policía. Y eso es lo que ha hecho que el gobierno aumente la vigilancia y el escrutinio contra estos seguidores. Incluido el príncipe. ¿Es ahora cuando me lo cuentas o qué? Venga, Andrea, hablemos del noble metido en esta historia. Atenta al nombre, ¿eh? Heinrich XIII de la Casa Reuss ha sido uno de los líderes más prominentes de uno de estos grupos de los ciudadanos del Reich. ¿Qué pasa si te digo que es un príncipe legítimo
sustentando esta teoría. Ah, Emilio, que te referías a ese. Y yo pensando que me ibas a traer un príncipe de verdad y realmente legítimo y no a Henrik XIII. Tú querías un príncipe guapo y bonito. No, no necesitamos príncipes. Las mujeres ya en este siglo ya no necesitan príncipes. No, que va, no. A ver, Emilio, vamos a hablar en serio ahora. Es verdad que Henrik XIII es uno de los cabecillas del Reichsbürger y se le ha enlazado con un posible golpe de Estado al gobierno alemán. Pero sí, pero no es ni príncipe legítimo ni nada de eso. Bueno, pero entonces, ¿quién es realmente este príncipe? Que yo me había creído toda su historia. Sí, tú sí que quieres un príncipe azul, por lo que veo. ¿Qué va, Emilio? Henrik XIII es un integrante de la nobleza alemana, pero su título no tiene ningún tipo de validez en la Alemania actual. Vaya. Realmente a este señor lo arrestaron en 2022 junto a co-conspiradores que también le seguían por planear un golpe de Estado contra el gobierno alemán. Y de hecho lo tenían bastante encaminado, así que se lo quitaron un poquito como del medio. Dios, ¿y qué ha pasado con ellos? Pues todos ellos fueron llevados a juicio y se vio que estaban muy bien organizados, pero a nivel que habían conseguido armas de fuego, que habían conseguido incluso a exmilitares para unirse a su causa y todo ello estaba muy bien planificado. La leche. ¿Y todas estas investigaciones qué es lo que desvelaron de lo que estaban planeando? Pues el juicio, Emilio, demostró que sus ideas estaban basadas en distorsiones históricas y legales. De hecho, Peña como Henrik XIII utilizan como su estatus nobiliario para intentar llegar a este tipo de gente y llevarles a la acción, pero todo estaba basado en fundamentos erróneos. Pero tío, ¿también organizados estaban? Porque a diferencia de otras conspiraciones que hemos comentado, esta suena como que estaba muy bien armada. Sí, flipas, pero nivel que los líderes del movimiento Reichsbürger habían conseguido armas de fuego y estaban organizando a sus seguidores en unidades paramilitares. Ostras. Sí, flipas. Y según ellos esto sería para formar un ejército verdadero que siguiera realmente sus corrientes. ¿Pero realmente estaban listos para actuar? Quiero decir, porque una cosa es decir que vas a formar unidades paramilitares y otra muy distinta es ponerlos en movimiento. Sí, es que tenían un plan muy detallado. O sea, las investigaciones han revelado que tenían todo un plan para atacar edificios gubernamentales o incluso figuras clave de la política alemana para poder quitarlos a todos del medio, instaurar un Estado autoritario y llevar a cabo sus verdaderos ideales del Reich alemán. Oye, ¿cómo fue que finalmente las autoridades intervinieron? ¿Cómo descubrieron toda esta historia? Sí, es verdad que podríamos decir que tardaron un poquillo en actuar las autoridades alemanas. Bueno, pero es que todo esto se produjo después de una investigación extensísima en la que monitorizaron pues, a todos los líderes del Reichsbürger y no empezaron a ver que realmente podría suponer un problema hasta que no vieron pues, que estaban comprando todas estas armas, que se estaban organizando, que estaban realmente poniendo objetivos estratégicos en su punto de mira. Y ya cuando vieron que esto realmente era un problema bastante tocho, dijeron: paramos. Aquí hay que actuar y hay que atajar este problema como sea. Me parece increíble que me lo haya tomado a coña durante bastante rato y resulta que podría haberse puesto la cosa un poco complicada en Alemania. Totalmente, Emilio. Si es que de hecho todas estas teorías de la conspiración pueden parecer un poquito ridículas al principio, pero una vez te metes de lleno en ellas te das cuenta de que son muy extremistas. De hecho, esta gente, los del Reichsbürger, tienen como un poco de base antisemita, xenófoba y fomentan bastante el odio, la división, entonces hay que tener cuidado con ellas. Podemos pensar al principio, guau, tú, pues esto es una tontería, pero realmente no lo es. Pues nada, otro desmentido más. No te preocupes porque la semana que viene te traigo la guinda del pastel. La Tierra es plana, ya lo sabes. Estaba deseando que llegara este momento. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con los ciudadanos del Reich no, pero lo que me has contado tú sí, me lo creo y me cuadra.